Yo admiro toda aquella gente que toma una decisión de venirse para Estados Unidos pasando esa frontera. Para mí fue muy duro el camino. Caminé noches, días sin comer. Perdí hasta las uñas de mis pies de tanto caminar. Lluvias tras lluvias. Y nos hicieron pasar travesías, tú sabes, en el camino. Tuve que pasar, digamos, subir cercos así para cruzar a otros lados. Yo pensé en algún momento que yo me iba a morir. ¿Por qué razón? A mí me metieron en un contenedor. Nos metieron como a las 9 de la mañana y la persona que iba a arrancar el contenedor o a llevarlo no llegaba, era la 1, las 2, las 3. Solo Dios puede a unos ayudarle a sanar estas situaciones en la vida del corazón de uno dañado. Solo Dios, Fanny. Yo le pido al Señor que me ayude a trabajar porque, como decía anteriormente, yo anhelaba un abrazo de mi mamá, que me dijera que me ama. Pero ya si ella no lo puede hacer, yo decía, Señor, enséñame a mí a hacerlo. Quiero decirle a mi mamá la amo, porque no salía de mi boca, Fanny, decirle a mi mamá que la amaba. Hola, gente bellísima. Nos alegra que estén con nosotros. Este espacio celebra historias inspiradoras de personas que han enfrentado desafíos y han encontrado las fuerzas para seguir adelante. Una de ellas es nuestra invitada. Ninoska, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Fanny. Mi nombre es Ninoska Alvarado y gracias por invitarme a tu programa. Ninoska, ¿podrías contarnos algunos de los grandes desafíos que has tenido? Pues mira, uno de los grandes desafíos que he tenido ha sido desde mi niñez, desde niña, ¿verdad? Yo soy hermana de 8 hermanos, ¿verdad? Somos 8 por todos. Y nuestra niñez ha sido dura. Digamos, te puedo contarte que los primeros 3, que es mi hermana mayor, tengo un hermano y estoy yo. Entonces, ha sido bien duro, Fanny, porque nosotros desde niños, nosotras dos, mi hermana mayor y yo, nos mandaban a vender a las calles. Desde la edad de 8 años, wow. Nos mandaban a vender tajadas con chicharrón, donas, nos mandaban a las canchas de fútbol a vender agua. ¿Qué no vendí yo? Dime tú. Pero siendo tú una niña, ¿qué tú pensabas? Tener que salir a trabajar tan temprano. ¿Tú tenías 8 años y tu hermana? Mi hermana tenía 10. Y cuando tú estabas vendiendo, ¿qué desafíos encontraste? Por ejemplo, una niña de 8 años lo que quiere es jugar. Sí, pero es tremendo porque, digamos, cuando tus padres económicamente, vamos a decir así, no estaban bien y dependían de ventas, digamos, que podían hacer ellos en la casa y mandarte a vender. Como niños, tú dices, ¿no? Como niño uno quería, cuando uno va por las calles vendiendo, porque era casa por casa, tú querías, como cuando mirabas a otro niño, como detenerte y jugar, y muchas veces me detuve a jugar con otros niños y ponía mi traste, ¿no? de venta. Claro. ¿Y no ibas a la escuela? Pues te diré que yo llegué hasta 4º grado, porque a mí tuve esa, puedo decir, desdicha, que yo quería ir a la escuela, yo quería estudiar, y no tuve esa oportunidad de estudiar, hasta que ya adulta yo pude sacar mi ¿cómo se llama? Aquí, ¿cómo le dicen? El 12 grados. Okay. Pude sacar los 12 grados aquí, pero en mi país no tuve esa oportunidad de estudiar. ¿Pero te mandaban sola o junto con tu hermana? No. Salíamos de la casa, digamos, puedo decir ahora como una para el norte y otra para el sur. Yo salía para el norte y mi hermana para el sur a vender, vamos a decir así, para poder como lograr, ¿no? La jornada de las 3 de la tarde, nos mandaban a vender pan y entonces hacíamos eso así. ¿No era peligroso? Te puedo decir que hace, ¿cuántos años? Hace 30 y pico de años, porque yo tengo 42 y yo tenía 8 añitos, más de 30 y pico de años. No era tan peligroso, pero sí habían desafíos en la calle, tú sabes. Claro. Entonces, cuando tú vendías tu mercancía, ¿llegabas a tu casa?
Bueno, ahí el detalle, mira, Fanny. ¿Cómo regresabas? Nosotros salíamos, te voy a contar desde la jornada de la mañana, una niña de 8 años, que nos levantaban a las 6 de la mañana a tomar cafecito con pan y nos mandaban a la quebrada a lavar ropa. Esa fue la vida de mi hermana y yo. Íbamos, lavábamos ropa, teníamos que estar hasta como a las 11 de la mañana, era rápido, lava a lo que ibas, y regresar. Ya veníamos bañaditas de la quebrada, solo a cambiarnos, sí. Y con la misma nos estaban esperando con el cesto de donas, de pan, de lo que sea, para ir a vender. Y ya el regreso por la tarde era ya como a las 5, 6 de la tarde, lo más tarde que nosotros teníamos que regresar a la casa. ¿Y cómo era tu madre? ¿Cariñosa? Bueno, mi mamá en sí, ella nunca, puedo decir que ella nunca nos expresó amor, cariño. Nosotros la abrazábamos a veces y dice, ay, quítense de aquí, no me abracen. Y en ese momento, pues como niños nosotros no entendíamos, ¿me entiendes? ¿Anhelabas ese abrazo? Anhelábamos ese abrazo, que mi mamá fuera cariñosa, que nos diera amor, porque a veces uno miraba en otro lado, ¿no? Como muchacho, pero no entendíamos, claro, Fanny, hasta en ese momento, que realmente, ¿por qué mi mamá era así? Pero, ¿nunca te diste cuenta el por qué tu mamá era tan seca? En realidad, me vine a dar cuenta ya de adulta, Fanny, por qué mi mamá era así. Como ella nos trataba, nos golpeaba mucho y no entendíamos, como niños no entendíamos. Por cualquier cosa ella nos castigaba. Ok, tu mamá te mandaba a ti y a tu hermana a vender. Sí. ¿Pero y los hermanos? Nosotros hasta ese entonces éramos 3 en esa edad que teníamos. Pero la cosa se fue poniendo más difícil cuando iban viniendo más muchachos, porque mi mamá tuvo 8 hijos en total. Sí, wow. Entonces ahí puedes ver tú, nosotros íbamos a lavar ropa de 3, 2, 5, pero según iba sumando, la cantidad de ropa era más, cuando íbamos a la quebrada, era más duro, más fuerte. ¿Ustedes dos tenían que lavar la ropa de sus hermanos? Sí. Mi hermana la blanca o yo la de color, así era como lo dividía mi mamá. ¿Iban al río a lavar? Sí. ¿A qué edad saliste de tu casa? Yo salí de mi casa a los 14 años. ¿Por qué? Porque ahí, Fanny, es donde te puedo contar que salí de mi casa por lo que yo te estaba diciendo anteriormente, el maltrato de mi mamá, ya no queríamos vender y por eso decido salir de la casa. Y tomé una decisión, Fanny, que no fue la correcta, pero yo quería huir de mi casa. Yo quería huir de mi casa. ¿Pero porque tu mamá te golpeaba? Sí. Sí, nos castigaban muy fuerte, Fanny. No sé por qué ella era así, pero nos castigaba muy fuerte. ¿Y a los demás también? Sí, también. Porque tal vez ella ella fue tratada igual. Sí, ella tuvo una niñez muy fuerte, sí. Cuando te fuiste de tu casa, entonces, ¿qué pasó? Cuando yo me fui de mi casa, yo tomo la decisión que conocí un muchacho, era mayor que yo, 10 años, yo me voy con él. Y en realidad, como te decía, no era la decisión correcta que yo tomé. Me voy de mi casa, hago un hogar con este muchacho. Yo no sabía lo que yo me iba a enfrentar. Tengo una niña, al año de estar con él, yo tenía una hija. A los 15 años. A los 15 años yo tuve mi hija. ¿Y cuando tú te fuiste, tu mamá te lo permitió? No, yo me fui escondida de mi mamá. A mí me andaban buscando y no me encontraban. ¿Y cuando te encontraron? Mi mamá, los padres del muchacho, ellos fueron de esos señores muy rectos, los tiempos de antes, tú sabes, que me llevaron para la casa, hablaron con mis papás, que yo me había ido con el muchacho y que quería hacerles saber a ellos de que yo iba a estar con el muchacho y que supieran ellos a dónde yo estaba. Y mi mamá pues ahí me dijo a mí que no quería saber nada de mí, que me olvidara que tenía mamá, esas cosas. Yo salí quebrantada, llorando de allí y hasta que se le pasó a mi mamá y me volvió a aceptar como su hija. Claro que sí. Entonces, ¿cómo fue esa relación que tuviste con él? Con el papá de mi hija. Ajá. Los primeros 2 años fue algo, te puedo decir, no lindo,
porque no recuerdo, te voy a decir que esta relación no recuerdo nada lindo, ¿Por qué no excepto te mi casaste hija. enamorada? No me casé enamorada. Me fui como un escape de mi casa. Pero ya con el tiempo, ¿no? Uno va conociendo a la persona y le va tomando cariño y eso. Pero ya cuando como iba entrando eso en mí, él fue cambiando. Y ahí me empezó como la guerra campante en mi vida. Con el papá de mi hija, recibía golpes, maltratos. Él fue muy responsable hasta ese entonces con su hija, pero conmigo él cambió totalmente. ¿Y en qué momento él decide venir para los Estados Unidos? Cuando él decide venir a Estados Unidos era porque a mi hija le encontraron una condición de, ella perdió la audición de los dos oídos. Entonces, él toma la decisión de venir para Estados Unidos para poder pagar las cirugías de la niña. Porque la niña le dio alguna infección en los oídos. Sí, le entró agua en los oídos, no nos dimos cuenta y le fue comiendo la membrana del oído, le fue comiendo un hongo en los dos oídos y ella pierde la audición. Oh. Y entonces los médicos le encuentran que hay que hacerle varias cirugías. Ok, entonces él vino a los Estados Unidos, Sí. trabajó y te mandó a buscar. A los 6 meses él me manda a buscar que yo venga para aquí, para Estados Unidos, para trabajar y para poder luchar por la niña. Y yo lo vi bien y pues tomó la decisión y llegó hasta aquí. Tú viniste por la frontera. Sí, Fanny, fue una travesía. ¿Y cómo fue ese proceso? Bueno, ese proceso de la frontera, te estoy diciendo, más de 20 años atrás, duro, fuerte. Yo admiro toda aquella gente que toma una decisión de venirse para Estados Unidos pasando esa frontera. Para mí fue muy duro el camino. Caminé noches, días sin comer. Perdí hasta las uñas de mis pies de tanto caminar. Lluvias tras lluvias. Y nos hicieron pasar travesías, tú sabes, en el camino. Tuve que pasar, digamos, subir como cercos así para cruzar a otros lados, cruzar por unas aguas negras llenos de popó. Wow. Incluso la historia mía es fuerte porque en lo que yo, tú sabes, no estoy acostumbrada a lo que iba a acontecer o lo que iba a suceder, y para mí todo eso era nuevo. Y en eso, pues, en lo que estamos escalando, dicen la migra, yo por tratar de depurarme, no logro ver que mi pantalón se me traba y se me rompe hasta abajo, Fanny. Yo quedé guindada de mi pantalón y caigo al piso. Y nos faltaba caminar más. Y ahí yo no podía conmigo, la garganta sentía como seca, la rodilla me dolía, solo vengo con la blusa y sin el pantalón. Yo tuve que botar el pantalón porque se me rompió completo, pero en el camino Dios siempre pone personas buenas. Así es. Ahí hubo muchachos que me ayudaron, uno me dio un abrigo para que me lo amarraran, que sea una pierna, ¿no? Y poder cruzar, y otro me ayudó a su hombro, como decimos, para poder yo llegar hasta donde teníamos que llegar. Y así fue como, fue duro, Fanny, ese camino. Me imagino. Y en el camino escucho decir que hace mucho calor o mucho frío o pasan hambre, sed. ¿Pasaste algo por el estilo? Sí, Fanny, pasamos hambre porque habían lugares que nos tenían que llevar y dejarnos ahí y hasta que la persona regresara, porque tú sabes, estas historias siempre hay como un guía que te lleva, ¿no? Y es el que te va llevando a los lugares a donde tú vas, ¿verdad? Llegando a cada lugar. En el transcurso de tu vía hacia Estados Unidos, tuviste que pasar varias fronteras. Sí. Desde Honduras, México, Guatemala, México. Sí. ¿No se encontraron nunca con narco? Gracias a Dios, Fanny, en aquel entonces nosotros no tuvimos que vivir, digamos, una cosa así con narcos, pero sí, como te digo, hablando del tema de que aguantábamos hambre, llegaban noches, nadie nos llevaba ropa, nadie nos llevaba una cobija, a veces no comíamos. Fue bien difícil, ¿me entiendes? A mí en un caso, yo pensé en algún momento que yo me iba a morir. ¿Por qué razón? A mí me metieron en un contenedor. Oh, sí, a mí me metieron en un contenedor. Nos metieron como a las 9 de la mañana
Y la persona que iba a arrancar el contenedor o a llevarlo no llegaba, era la 1, las 2, las 3. Dentro de un contenedor. Y ahí habíamos, en lo que es las camitas, habíamos como 10 personas. Había como una litera. Y ahí todo el mundo empezó a desesperarse. La gente empezó a quitarse la ropa porque era una cosa horrible. Habían niños ahí adentro. Y uno de los muchachos dice, vamos a darle fuerza aquí a la puerta para poder abrir un hueco. Y lo que hacíamos era que íbamos turneándonos. Uno sacaba la cabeza, respiraba, pero aquel aire caliente. Oh, sí. Pero respirábamos. Volvía uno para adentro y así hasta que llegó la persona y arrancó el contenedor y ya entraba como un poquito de brisa. Pero yo ahí sí pensé que yo me iba a morir. ¿Y no pensaste en terminar eso y devolverte para tu casa? Yo pensaba, Fanny, en algún momento regresar, de tanto que yo iba sufriendo en el camino, porque se sufre. Pero una de las cosas que, aparte del sufrimiento en el camino, mi sufrimiento de haber dejado a mi hija también, eso me traía mal, tú sabes. Pero el objetivo era, el cruzar, era porque nosotros teníamos un propósito, era unas cirugías que le tenían que hacer a mi hija y yo tenía que cruzar para acá para poder trabajar y poder que se hicieran esas cirugías de mi hija. Eso era una de las cosas que no me hacía regresarme. Eso era lo que te motivaba. Eso es lo que me motivaba a llegar. A resistir. A resistir, sí. Entonces, luego que tú llegaste a la frontera, ¿te encontraste con el padre de tu hijo? Sí, encontré. ¿Cómo fue la relación a partir de ahí? Mira, Fanny, en algún momento tú sabes, nosotras, las mujeres, algunas pasamos situaciones y otras no, ¿verdad? Porque no todo el mundo pasa lo mismo. Pero ya la relación venía un poco dañada, ¿verdad? Y cuando yo llegué aquí, yo pensé que en algún momento él iba a cambiar, él iba a ser diferente. Pero yo llegué a estar 6 meses aquí y no vi ni un cambio. No vi ni un cambio, Fanny. Y una de las cosas que puedo decir que me estuve en esa relación así, dañada, era porque él me amenazaba. Cuando yo decía que me iba, él me amenazaba y me decía, sí, usted se puede ir, pero la niña no se la va a llevar. Entonces eso me trancó. Pero cuando yo me veo aquí, Fanny, que yo estoy aquí y mi hija aquí, que estamos lejos, yo ahí como que me desperté y dije, espérate, aquí ya él no me puede chantajear con mi hija. Yo aquí me voy. ¿Y cuál fue el momento que tú dijiste, esta es la gota que derramó la copa? Porque yo venía sufriendo maltratos de golpes con el papá de mi hija, ¿verdad? Y aquí yo dije, tal vez él no va a ser así, él cambie, pero él no cambió. Entonces, lo que a mí me tomó ya hasta aquí fue que en una borrachera de él me golpeó. Su hermana me pedía que no le fuera a llamar a la policía porque ya aquí estábamos en otro país, que aquí hay leyes y protegen a la mujer como protegen al hombre. Pero como era el padre de mi hija, yo no quise hacerle ningún daño de esa magnitud y yo mejor tomé la decisión de separarme, irme y me fui para Virginia con mi papá. Oh, porque tu padre ya estaba acá. Sí, mi papá todo el tiempo vivió aquí en Estados Unidos. ¿Y cómo fue esa relación con tu papá? Desde chiquita pues no tuvimos mucho contacto con mi papá, pero yo sabía que ese era mi papá, ¿verdad? Y cuando llego aquí pues tengo comunicación con él. Yo creo que Dios todo lo pone en su plano físico cuando van a suceder las cosas. Claro. Porque en ese entonces mi papá venía para acá, para la Florida, iba a hacer un viaje a Honduras. Y yo le había dicho al papá de mi hija, en algún momento se va a dar la oportunidad y yo me voy a ir. Y él no lo creía porque él decía, ¿para dónde va a agarrar esta si esta no tiene familia aquí, no tiene a nadie? Y como él sabía que yo nunca tenía contacto con mi papá, pues mi papá llega, se va para Honduras, sus vacaciones y regresa. Cuando él regresa, él trae, porque nosotros somos nos gusta la mantequilla, el queso y esas cosas, y mi papá trae mantequilla y queso de Honduras. Y mi papá me dice, hija, ¿podemos ir a algún lugar a comprar una cajita para que me aguante el queso y la mantequilla? Échale hielo, una neverita. Entonces lo sí, aquí hay un flea market, vamos. Y cuando voy caminando con mi papá, yo viro la cabeza así, como que yo sentí como ese soplo así, como que, algo. Y yo veo unas maletas así de este tamaño. Ahí, Fanny, fue que me entró a mí aquello. Y yo le dije a mi papá, papi, yo sé que nunca he tenido como una comunicación con usted bonita, de compartir y eso. Yo me puedo ir a vivir con usted.
Y mi papá me quedó viendo, ¿de verdad? Y mi papá, lo primero que los papás preguntan, ¿te pasa algo? ¿Tú tienes problemas? Y yo le dije, Fanny, no, papi, no tengo problemas. Yo lo que quiero es como ir a experimentar allá, a ver si un mejor trabajo. Si no funciona, fíjate, cuando uno de mujer está dañado, pero al mismo tiempo, como que si no puedo vivir sin él, voy a volver. Porque también, tal vez tú necesitabas ese encuentro con tu papá. También. Porque toda niña tiene mucho anhelo de estar con su padre. Sí. Y eso me unió mucho a mi papá, tú sabes, desde ahí. ¿Qué fue lo que más te marcó durante todos esos años? Desde tu madre hasta el padre de tu hija. ¿Qué fue lo que más te ha marcado? Bueno, te puedo decir que cuando hay una relación sí te marca, pero más te marca cuando vienen tus seres queridos que tú amas y que tú pretendes que ellos también te tienen que amar. Lo que pasó con mi niñez, con mi mamá, eso me marcó más. Tú me dijiste que tu hermana prácticamente no ha perdonado a tu mamá. Exacto, porque fuimos las dos mayores, Fanny, que podemos decir como que sufrimos más. Y mi hermana, ella hasta el día de hoy, ella dice, yo no sé cómo, Nino, tú has podido perdonar a mi mamá. De nuestra niñez, lo que pasó, que mi mamá fue grosera y eso. Y yo le digo a ella, mira, ella se llama Merlin. Y le digo, mira, Merlin, solo Dios puede a unos ayudarle a sanar estas situaciones en la vida del corazón de uno dañado. Solo Dios, Fanny. Porque cuando yo conozco al Señor, ¿verdad? Es cuando yo le pido al Señor que me ayude a trabajar, porque como decía anteriormente, yo anhelaba un abrazo de mi mamá, que me dijera que me ama, pero ya si ella no lo puede hacer, yo decía, Señor, enséñame a mí a hacerlo, porque yo quiero decirle a mi mamá la amo, porque no salía de mi boca, Fanny, decirle a mi mamá que la amaba. ¿Y cuál fue el momento así que tú sentiste esa liberación y ese deseo del perdón con tu mamá? ¿Tú se lo has dicho? Sí, y te voy a decir que en ese momento que tú dices de ¿qué fue, no? Mi abuela, ella nos crió, ¿verdad? Mi mamá trabajaba cuando estaba más chiquitica, ¿no? De 1 año hasta 4 años, que yo me acuerdo. Nos estuvimos con mi abuelita. Y entonces, mi abuelita siempre estuvo presente con nosotros ahí. Pero cuando a mí me marca eso, es cuando mi abuelita fallece. Mi abuela fallece y en el cementerio todo el mundo llorando, todo el mundo desconsolado, tú sabes, ese momento difícil. Y yo hago así la mirada para acá y miro a mi mamá sostenida así como en la pared. Mi mamá no botó ni una lágrima. Y yo dije, ¿y aquí qué pasó? Claro. Porque aquí algo tuvo que haber sido tan fuerte para que mi mamá solo estuviera como observando como una persona que no era parte de nosotros. Y ahí yo decido preguntarle a mi mamá, Fanny, ¿qué le pasó con mi mami? Porque yo a mi abuelita le decía, mamá, ¿qué le pasó con mi mami? ¿Por qué? Entonces ahí mi mamá me explica, Fanny. Y entonces era como una película. Todo lo que ella nos hizo a nosotros fue lo que mi mamá le hizo a mi mami, mi abuelita le hizo a ella. Entonces ahí yo pude entender de que ella no podía darnos a nosotros lo que no recibió. Entonces quiere decir que tu mamá no perdonó a su mamá. Yo le pregunto a ella siempre, Fanny, ¿te perdonó a mi mami? Y ella dice sí. Y le digo, no, madre, yo no creo. Usted tiene que ir a hacer algo para usted poder, porque yo siento en mi corazón que ella dice que sí, pero no, Fanny. En ese momento yo no vi como que fue un perdón que ella le había perdonado, porque era una actitud diferente. ¿Hubo algún momento que tú tuviste alguna motivación para que digas, hoy perdono a mi mamá? Una motivación. ¿Hubo un momento en tu vida que tú dijiste, no, yo tengo que perdonar a mi mamá? Sí, porque yo dije, yo no quisiera verme así en una situación. ¿Sí me entiendes? Porque yo sé que aquí estamos de pasadita. Porque para uno perdonar tiene que haber una sanidad. ¿Tú crees que Sí. tú has sido sanada? Sí, Fanny. Yo siento que sí, porque como te decía, yo no podía decirle a mi mamá que la quería ni que la amaba. Y yo le he dicho a mi mamá y ella nos ha dicho, hija, perdónenme. Ella también nos ha dicho, perdónenme. Y yo le digo, sí, madre, la perdonamos.
La perdonamos. Y si nos hiciera falta algo, Fanny, yo le pido al Señor de que Él trabaje todavía con nosotros, Claro porque que hay sí. cosas ocultas, dice el Señor, Claro ¿verdad? que Que, sí. que a veces uno no Y sabe. el perdón es un proceso también. Sí, Entonces, viviste con tu papá. sí. ¿Cómo tú trajiste a tu niña? Ok, yo me voy para Virginia. Estoy allá con mi papá como 6, 8 meses, porque el frío era tenaz en Virginia y yo no soy amiga del frío. Ay, Y yo decido yo regresarme. tampoco. Ajá, yo decido regresarme y aquí comienzo a trabajar en una cafetería, Aquí en Miami. aquí en Miami. Una señora que se llama Oria, ella me apoyó y ahí trabajaba con ella. Entonces, ¿cómo yo traigo a mi hija para acá, Fanny? Es que al año, digamos, de estar ahí, yo conozco a mi esposo, A Tomás. porque yo me volví a casar. Llevo 20 años de casada. Entonces, yo lo conozco a él y pues agarrado siempre la mano de Dios, Dios me pone este hombre con la ayuda de Dios y nos casamos y él me puede hacer la petición para yo poder traer a mi hija. Ahí sí te enamoraste. No, Mar. Estás enamorada todavía. Sí, sí, definitivamente que sí. Porque te voy a decir que esto fue, yo digo que todos los matrimonios hay sus altas y sus bajas, porque no vamos a mentir, Fanny. Pero después de mi mala experiencia, porque yo tuve 2 relaciones, he tenido 2 relaciones nada más, el papá de mi hija y mi esposo. Y fue del cielo a la tierra, porque yo no te voy a mentir aquí. Nosotros hemos tenido, tú sabes, indiferencias, pero mi esposo no es un hombre de maltratar a una mujer, de darle golpe o no. Incluso yo te voy a contar algo aquí, que cuando yo comencé mi relación con mi esposo, como yo venía de esa rutina de dar golpe, porque como el papá y mi hija me golpeaba, yo trataba como de defenderme y yo pegaba también, Sí. pero no es lo mismo. Entonces, en la primera discusión que yo tuve con mi esposo, yo le metí un manotón a mi esposo Uy, uy, uy. y mi esposo vino, solo me quedó viendo, me agarró así de los hombros y me sentó. Vamos a hablar. Yo no soy un hombre de darle golpe a las mujeres y yo sé tu historia, de dónde tú vienes. Entonces, cuando pase algo aquí, hablamos, conversamos. Pero yo me río porque él me dijo aquello, pero como riéndome, pero también con carácter. Sí. Y me dijo, sí, es porque yo le veí la mano a él y le quedó el brazo, Sí. le quedó la mano dibujada mía. Wow. Y me dijo, cuando usted me vuelva a dar, yo le estoy advirtiendo, cuando usted me vuelva a dar, yo le voy a dar para atrás. Ay, ay, ay. Me dijo él así, como advirtiéndome, pero ahí puso una pauta, Sí. que aquí esta relación iba con respeto. Claro. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, 20 años, si yo estoy con él es porque yo no he tenido un trato así, tú sabes. Qué bueno. Sí. Entonces trajiste a tu hija. Traje a mi hija. Ya hiciste tus papeles. Sí. Trajiste a tu niña. Sí. Y bueno, Y ahí. estamos felices, contentos, con un nieto. Ay, qué alegría. Sí. ¿Y cómo eres tú ahora con tu nieto? No, mi vida. Ahí como, esto es como, Fanny, volví a parir. Yo me imagino. Porque un nieto es como un hijo más. Sí. Ninoska, ¿qué consejos tú darías a esas personas que pueden estar pasando por momentos similares o parecidos a lo que tú viviste? Bueno, Fanny, como digo yo siempre, sin Dios no somos nadie. Así es. Y lo más importante es agarrarte de la mano de Dios para poder sobrellevar todo en la vida de las cosas que uno pasa. Y también, pues, las decisiones, pensar un poquito más, ¿verdad? En las decisiones que uno toma, porque a veces por desesperado uno le pasan tantas cosas que uno no se las espera. Así es. Que pensar un poquito más y hacer conciencia de las cosas, Fanny, que tomar las cosas a la ligera no te va a ir bien, por lo menos en las cosas malas que me han pasado a mí. Bueno, lo importante es que has pasado muchos procesos, Sí, pero hoy en día puede decirse que eres una mujer exitosa, una madre amén, exitosa, Amén. una esposa exitosa y Amén. una abuela feliz. amén, sí. Muchas gracias, Ninoska, por haber compartido tu historia de vida con nosotros. No tengo duda de que eres una gente bellísima. Gracias, Fanny.